Induni, Iglesia de la Doctrina Universal de Israel, fundada el 13 de febrero de 1989, reconocida jurídicamente el 16 de noviembre de 1989 y con personería jurídica especial del Ministerio del Interior el 28 de enero del 2010. Ezequiel Latacunzi Gamonal, su fundador. Es una religión que basa sus creencias e ideales bajo textos bíblicos. Manejan su propia Biblia, tienen diferencias con la religión católica a grandes rasgos. Entre ellos podemos decir que influyen en su manera de vestir, todos visten con túnicas, tienen fuertes críticas respecto a las demás iglesias, respetan el día sábado, ya que lo confirman con sus textos bíblicos, conservan el ayuno, tienen fiestas 3 veces al año, las cuales tienen una oración de 8 días. Los niños van a la escuela normalmente, pero son juzgados desde casa con su ideología religiosa. La finalidad de este trabajo es por medio de un cierto de preguntas, de determinaciones, lograr determinar si el grupo que hemos estudiado, que es la comunidad israelita, es o se puede catalogar como subalterna. Al hablar de subalternidad tenemos que referirnos directamente a Antonio Gramsci. Él fue quien adoptó ese término, y así que es crucial para abordar nuestra investigación. Algunos de sus datos biográficos más resaltantes sería que nació el 22 de enero de 1891 en una pequeña ciudad de Italia llamada Cerdeña, y fallece el 27 de abril de 1937. Esto es como un dato curioso, ya que murió muy joven en comparación con con los datos de promedio de edad, ya que murió a los 46 años, una edad realmente joven se podría decir. Se le consideró como un teórico marxista, fue un político, filósofo y un periodista italiano. Hacia 1921 ayudó a conformar el Partido Comunista, entonces le puede como otorgar cierta influencia también desde un partido político. En 1932 adquirió matrimonio, del cual tuvo 2 hijos, pero mucho antes, hacia 1926, fue llevado a la cárcel por varios cargos. Se le consideró como instigación a la guerra civil y también como la incitación al odio de la clase. En ese tiempo en el que él está en la cárcel, escribe unos libros, los termina hasta el año 1929, en los cuales deja la mayor parte de su legado y en el que hace gran referencia a la subalternidad como tal, ¿no? Okay, para referirnos obviamente a la subalternidad tenemos que hablar de Antonio Gramsci, quien nos habla básicamente de un poder hegemónico ejercido sobre las clases sociales modernas. Es decir, hablamos de alguien que gobierna de manera tirana, digámoslo de esa manera, a un grupo de personas que se considera como una clase social en menores capacidades, tanto económicas, culturales, de diversas maneras. ¿Cuál es el discurso de Gramsci? ¿Cuál es el discurso que él le adopta a los subalternos? Y es que ese discurso habla sobre que se debe organizar. Se puede hablar del subalterno, pero no se puede hablar como un sujeto, sino que se tiene que hablar como una relación. En este sentido,
el subalterno no es simplemente un sujeto. El subalterno tiene que organizarse y buscar la manera de llegar al poder. En este sentido nos habla ya de varios puntos interesantes. Quisimos saber qué creían sobre la idea de que donde un médico, un policía, un obrero o hasta el mismo presidente ganaran lo mismo por su profesión, y si creen que debería haber un cambio en la manera en que se dirige el país. Sí debería tener un mismo, o sea, ganar lo mismo, porque todos a su manera pues hacen un esfuerzo por trabajar, sea el que está trabajando bajo el sol, como el que está en una oficina, porque cada uno está haciendo un esfuerzo. Entonces yo creo que sí deberían de ganar lo mismo. Sí debe haber un cambio, pero este cambio se realiza cuando el hombre acepte la realidad de su mismo país. ¿Y cómo sería aceptar la realidad del país? Como lo está viviendo. Ahora existe un Dios, creador del cielo y de la tierra, el cual ha puesto sus 10 mandamientos para moralizar a los seres humanos. Por medio de esos 10 mandamientos se va a poder gobernar un país bien, y lo contrario es muy difícil. Yo pienso que sí va a haber un cambio, porque como dice, por medio de esa ley, esos 10 mandamientos que Dios puso al hombre, entonces el hombre establecería leyes justas. Pero vean lo que habla la escritura, Isaías 10:1 dice: hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. No se piensa en el pobre, cada uno piensa en sí mismo. Entonces, no se cumple lo que habla, digamos acá, 1 Corintios 10:14 dice. Por tanto, dice, ninguno piense en su propio bien, sino también en el del otro. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros no pensemos en nosotros mismos, sino también en los demás. Y por eso sí va a haber un cambio. Quisimos también averiguar qué creían sobre democracia, si tal vez para ellos lo correcto sería que todos tuvieran la misma importancia o si siempre alguien debe tener el poder sobre el resto. Es como igualar el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, que cada uno de nosotros pueda aportar algo para que esto mejore, para que se haga un cambio verdadero. Ahora tendríamos que analizarlo, unirnos para poder hacer las cosas, para que seamos democráticos. Ahora creemos en ella, lógicamente sí creemos en ella, pero en este momento que democracia no hay, un poco difícil. Sí, democracia es igualdad, es todos pensar lo mismo y apoyar ese pensamiento que tenemos, ¿cierto? Y creer en ella, sí, claro. Sí creo en la democracia, pero no existe, no la hay. En ese momento no hay democracia, pero yo creo en ella, sí debería haber. Quisimos abordar el tema de la política, donde preguntamos sobre qué opinión tendrían de que fueran incluidos en el campo y si se sienten excluidos o no de ese mundo. Con ningún grupo político, porque la política de los hombres es muy diferente a la política de Dios. La política de Dios es gobernar con justicia y ahora no se gobierna con justicia. ¿Cómo se gobierna con justicia? Pensando en el pobre, ¿cierto? Por lo menos cuando habla la escritura en profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 y 8. Dice: no es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud te dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti. Eso es hacer justicia. Salmos capítulo 112, versículo 9. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, pensar en el pobre, eso es la política de Dios. Y esa política de Dios es la que en los hombres no hay. Porque no está la doctrina de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, no se piensa en los pobres, sino que cada uno piensa
en su propio ser, en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que cómo debería ser la política de Dios? De esta manera. Libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Entonces, el político debe pensar así, pensar en el pobre, en los demás, no en él. Esa sí es la verdadera política de Dios. Por eso no me identifico con ningún grupo político humano. Es muy diferente al de Dios. No nos identificamos con ningún grupo político. Nos identificaríamos siempre y cuando los hombres se rijan por las leyes morales, que son las leyes de Dios. Ahí sí estaríamos de acuerdo. Sí somos discriminados, porque como si no tenemos participación, ahí hay discriminación. Preguntamos sobre qué consideraban sobre la idea de que una persona de estrato 1 o 2 dirigiera como presidente de la República, y cuáles creen que sería la importancia o relevancia que tendría esto. De acuerdo en que alguien de estrato 1 y 2 pueda ser presidente de la República siempre y cuando se prepare, porque tendría que prepararse para poder manejar un poder y no podría hacerlo más. Y principalmente para prepararse tiene que buscar a Dios. Sin Dios es imposible. Yo creo que sí, porque todos somos iguales, todos deberíamos tener los mismos derechos. Entonces yo digo que sí podría, pues preparándose. Preguntamos sobre si apoyarían o no a un grupo de personas organizadas de estratos únicamente bajos con la idea de llegar a la alcaldía mayor de Bogotá. Siempre y cuando se prepararan. Por eso estamos hablando de que la preparación es muy importante para todos. Si son preparados podrían poder regir un país, una alcaldía o una gobernación. Tienen que prepararse. Claro, estaríamos dispuestos a apoyar, claro. Pero no solamente para la alcaldía, sino también para las presidencias, si es posible. Claro. Quisimos saber si creían que las armas podrían ser una solución para llegar al poder y tener más participación. No apoyaríamos ningún grupo armado. ¿Por qué? Porque Dios es paz. Y si hay paz y hay amor, no se puede hacer por medio de las armas. Las armas solamente nos llevarían a la violencia, al derramamiento de sangre. No estaríamos de acuerdo. Estoy en la misma posición de mi hermano. El mismo pensamiento. Y la misma idea. No estaríamos de acuerdo. Finalmente, indagamos sobre ellos qué creían que era la solución para que Colombia se considerara como un país más correcto. A la sociedad colombiana le falta obedecer a Dios. Esa obediencia quiere decir incumplir o guardar sus 10 mandamientos. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: a Jehová tu Dios temerás. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tercero, no tener dioses ajenos delante de ti. El cuarto, acordarte del día de reposo, guardar el día sábado. El quinto, honrar al padre y la madre. El sexto, no matar. El séptimo, no cometer adulterio o fornicación. El octavo, no hurtar. El noveno, no hablar de nadie ni tener falsos testimonios. Y el décimo, no codiciarlo de nadie. Quiere decir que a esta sociedad le faltaría observar la ley de Dios para que seamos bien. Entonces, sí, a la sociedad le faltaría el conocimiento de Dios mediante su ley, mediante sus mandamientos, y tener este sentir de no pensar en sí mismo, sino también pensar en los demás, para que haya un país más estable y un país más justo. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que pensamos nosotros.